Siendo un ser creador, no puedes equilibrar las cosas. Es una o es la otra. Esa es la tarea. Intentar llenar el espacio de soledad que dejas en esas personas. O llenar tu espacio de soledad que dejas cuando no estás creando. La soledad es tan difícil obtenerla, ya que siempre estás rodeado de personas. Y aunque esta gente no la conozcas, están ahí. Y eso significa que no estás solo. Antes la buscaba en lugares donde no hubiera nada. En cajones vacíos. En roperos. Es tan agradable esa sensación. Solamente eres tú y nadie más. ¿Tienes tiempo? Adelante. Muchas veces en estos 3 años me he preguntado qué ha pasado con mi vida y de los cambios que he tenido. Cartagena, 11 de marzo de 1998. Celebrado unánimemente por la crítica y en vísperas de editar Cuando pienso en mi falta de cabeza, el escritor y pintor Adolfo Q fue encontrado muerto en su residencia. El perro Moro fue el único testigo de las noches insomnes que pasó Adolfo Q, 58 años, quemando y reescribiendo los manuscritos de su último libro. Probablemente, su mascota es también la única que conoce las circunstancias en que el escritor apareció colgado desde la baranda del 2.º piso de su casa en Cartagena. Su cuerpo estaba liviano debido a la baja de peso producto de la depresión, pero esos kilos bastaron para provocarle la muerte por asfixia. Fue en esas condiciones, aún pendiente de una cuerda de nylon amarilla, que su mayordomo, Carlos Ormeño, lo encontró a las 7:30 horas del miércoles pasado. Luego vinieron los trámites de rigor. El traslado del cadáver al hospital de San Antonio, la autopsia y el parte policial. A las 14 horas regresó el cuerpo para ser velado por los escasos familiares que llegaron con el propósito de organizar sus funerales. ¡Moro! ¡Moro! Adolfo Q. Sí, ¿Qué hace aquí? huir de la violencia y la crueldad. Cuando uno busca algo y no a alguien, ¿qué busca? ¿Un libro de poesía o un libro concentrado? Porque eso es lo que te acompaña. Tuvo que seguir escuchando durante 15 años. ¿Deberías pintar? Sí, y los únicos que me apoyaron fueron mi mujer y los verdaderos artistas que siempre dijeron que yo era un escritor. ¿Su mujer? ¡Soy separado! Elegí la soledad, por eso soy separado. ¿Y no tiene a nadie más? No tengo a nadie más que a mi hija Camila. ¿Piensa tener más hijos? No, de ninguna manera, porque soy artista. Un hijo necesita mucha dedicación y yo necesito tiempo. ¿Reconoce que tiene errores? No tengo edad para afirmar que dejé a mi familia por el arte. Carlos o Carlitos Ormeño. Cartagena. En esto voy a morir. ¿Quiere ir a Europa? Tengo un perro y un loro. ¿Qué hago con ellos? Les debo harto porque no son literatura. Además, el perro me quiere, ¿cómo no va a querer a otro? Estoy enredado con el loro. El loro me quiere y me conoce. Dice mi nombre. Entonces yo no podría ser feliz en Europa. Si sé que va a estar diciendo Adolfo a alguien más aquí en Chile. Por lo demás ya estuve en Europa. Pero si su hija está en Europa. Sí, y es lo único que tengo y se lo doy todo. Entrevísteme como artista. De mi familia ya he hablado mucho. Hablemos de la novela. La ciudad de Yayay se extingue poco a poco en una interminable avenida de palmeras que acompañan al viajero hasta el puente de la droguería, lugar donde comienza la carretera principal que conduce a San Felipe. Bajo el puente, ennegrecido por la sombra que proyecta su arco y las salpicaduras constantes del agua que interceptan grandes esclusas,
Un sendero tortuoso desciende bordeando el estrecho, hasta un poblado que se considera, a pesar de su lejanía, como parte de la ciudad que acabamos de dejar. Situación esta que incide en su nombre, ya que el lugareño, al referirse a él, se limita a llamarle simplemente Barrio de Morandé. A medida que avanzamos por la carretera, surcada de ruidosos y veloces vehículos, y nos aproximamos por aquel camino de tierra a dicho barrio, sentimos la angustia que significa encontrarnos lejos del progreso, pero también una cierta alegría de observar una realidad fuera del alcance de la competencia y el transcurso del tiempo. La viuda Medra, hacía ya varios años que, vestida de riguroso luto, la cabeza bajo un espeso velo y llevando un recién nacido en los brazos, había cruzado la calle principal de Morandé para instalarse en aquella casa que no colindaba con nada ni con nadie. Dos razones le habían hecho guardar absoluto silencio y mantenerse al margen con respecto a sus vecinos. Una, su historia. La otra, la secreta vanidad de sentirse superior al resto. Víctima en mi primera juventud de una pasión arrobadora, que mi propio corazón tomara el partido del contrario. Me vi un día ocultándole a mis padres una realidad que se volvería en pocos meses ineludible. Sin contar con el apoyo del que al conquistarme había agotado ya todos sus esfuerzos, dio a luz junto a una puerta de calle, intentando hasta el último momento ignorar que era mía quien acontecían estos hechos. Mis abuelos, mientras mi madre permanecía en la clínica, habían tramitado mi donación. Pero ella había tomado una decisión muy distinta. Una mañana de madrugada, sin ser vista, hurtó sus ropas a una viuda y a una monja que atendía en la sala el velo de su toga. Y vestidas con ellas, dejó la ciudad de San Felipe. Así como las almas escogidas al atravesar la puerta del paraíso se transforman en seres translúcidos velados. Del mismo modo, Elvira Medrano se convirtió de madre soltera en viuda respetada. Y los vecinos sintieron en sus corazones no el desprecio que causa lo primero, sino la compasión que despierta los semejantes. Nunca nadie supo a dónde me dirigía cada mañana. Se sabía que al niño lo dejaba solo, pero jamás se le escuchó llorar. dentro del barril, el pequeño Augusto, apoyado con dificultad en sus manitas, giraba en redondo intentando permanecer erguido. Aseguraba que permanecía dentro de un papel. Mi madre, al regresar de sus andanzas, me encontraba dormido junto a mi marinero de trapo. Cada tarde, al enfilar la calle del barrio, apresuraba su andar, sumándose al ruido de sus pasos, los latidos de su corazón. Afirmada en la perilla de la puerta, temía abrirla. Se imaginaba lo peor.
contrario, ya que en vez de desorden o tragedia, encontraban a un niño hacendoso que a medida que el tiempo fue transcurriendo, realizó pequeñas faenas, como barrer, lavar la loza o ordenar la ropa. Gran expectación se produjo el día en que el pequeño, junto a su marinero de trapo, cruzaron la calle principal de Morandé. ¿A dónde vamos? Debemos cruzar la calle principal de Morandé ¿Hasta dónde? hasta llegar al puente de la droguería. Mi muñeco es muy particular, puesto que en vez de tener tan solo un rostro, posee tres. Así, Elvira al regresar se encontraba con dos niños de expresión idéntica. Una accionada por mi mano, La otra, por la fatiga. Así, Elvira al regresar se encontraba con dos niños de expresión idéntica. Una, accionada con la mano de su dueño. La otra, por la fatiga. nací en uno de los cerros de Valparaíso. No sé bien en cuál. En todo caso, todos tienen vista al mar. ¿Es luz corredor el lugar? Alguien me ha amarrado un parrón. No estoy solo, somos varios. Su madre ha venido por él. Se lo lleva y nos pisa al contuno. Mi padre almuerzo. Lo observo con admiración. Yo soy muy pequeño. No alcanzo a sobrepasar la mesa. El diálogo que mis padres sostienen parece ser una acusación en mi contra. Mi padre amasa una bola de miga de pan que sorpresivamente me lanza en un ojo. Yo, niño que pedalea una bicicleta grande de mujer en una calle oscura sobre el puente. En la pendiente, pongo los pedales a nivel y contra el viento voy tocando la campanilla. Como de costumbre, el domingo es un día hermoso, con un sol impertinente, tan distinto al de nuestros lunes soñolientos. ¡Me han lavado los oídos con pasión! Estoy atento. Atento a un grito de combate que será sonar en toda la casa. Grito que subirá escaleras y escarbará dragones. A misa, a misa, a misa. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Adolfo, venga para acá. ¿Fue a misa? Sí, ¿Y a qué hora? en la tarde. Ah, como las señoras. ¿Y de qué trató el Evangelio el día de hoy? ¡Y tú te ríes! Y yo digo que no hay nada mejor que ver una película en blanco y negro. Lo digo porque... ¿Qué es lo que lo hace a uno feliz? Arrancarse de la casa y de la mamá para ir a juntarse con los amigos cochinos y la tía que toma trago. Aquí, a las matinés vacías de los teatros, donde no hay nadie, y dan 3 películas rotativas. Y la gente hace pipí de la galería hacia abajo. Ahí está lo prohibido. Pero ¿por qué uno debe ir a hacer esa odisea en la tarde y no hacer las tareas? Porque hacer las tareas es encontrarse con la muerte y eso uno no lo soporta. No más. Tú dices que yo no me quiero. No es que no me quiera. Yo no soporto más. Yo no soporto. Mi bolsón siempre estaba cerrado. No porque fuera choro, sino porque era tan grande la angustia que me provocaba lo que tenía que hacer. Lo que había que hacer. ¿Que no buscabas una manera para escaparte?
estaba en el mundo por mi mamá, sin haberlo yo pedido. Y como si esto no bastara, tenía que cumplir. Y cumplir con una serie de cosas en una vida que yo no había pedido. Esas eran las reglas, cachuchazos y un padre tremendo. ¡Ah, no! Mi padre no podía creer como era yo. Mi padre sufrió mucho conmigo. Entonces, para yo no equivocarme, miento. Cuando yo llegaba en la tarde del colegio, buscaba la manera de largarme de la vida. Eso era yéndome a la esquina. Yo me juntaba con los amigos de la esquina, en la casa de la vieja que tomaba trago, o en la casa de la otra, que era separada. Un montón de gente marginal que no me correspondía. ¿Esa fue tu infancia? No, esa fue tu niñez. Señor Carlos Aguirre, farmacéutico de renombre, amenizaba la ardua labor de dirigir una droguería con la dedicación constante hacia las múltiples actividades artísticas y culturales de la capital. Las tertulias se llevaban a cabo en el despacho de la droguería, que quedaba detrás de unas bodegas. No se piense que Aguirre es uno de aquellos individuos que se dice poseen un barniz de cultura. Más que barnizada, era enchapado. Una de las tertulias más memorables fue aquella en que, rompiendo con la tradición, los invitados llegaron en forma desordenada. En todo momento se mezclaban las voces de los contertulios con el ruido constante de las aguas interceptadas por las esclusas del estéreo. El fuerte de Aguiar era la vida. Asombraba su auditorio con sus narraciones de los artistas y sus obras. La oreja de Van Gogh. La oreja de Van Gogh. Pintores llenos de luz y movimiento. Cuadros hechos con nada. Mi pobre madre, que también padecía de diabetes, cansada de todo, se despachó comiendo un tarro de mermelada. ¡Qué barbaridad! ¿Mermelada? A veces, para no cansar a su auditorio, cogía el violín y, hundiendo su mentón en el madero, circulaba por el salón, arrancando suspiros a las señoras. Me llamo Augusto. Muy bien, Augusto. Ven. Aquí no ha pasado nada. Traigan niño cuando desee. Créanme que a mí no me molesta en nada. Por el contrario, me agrada. Esa noche, Elvira Medrano giró la cabeza hacia la cruz vacía y en su entusiasmo creyó ver la imagen que el viento y la lluvia habían disuelto. Si pudiera escribir con un dedo, lo haría. Porque necesito lo más de mi cuerpo que pueda utilizar. A mí me gusta la hoja. Y la lapicera fuente
es actualmente el único intermediario que yo tolero. Me resulta imposible imaginar a un verdadero escritor sentado todos los días de 2 a 5 frente a la computadora, levantándose después para ir a tomar té con pasteles. Ahí nacen esas novelas asquerosas y repugnantes, hechas en la paciencia. Paciencia que después no hay para leerlas. A mí me resulta muy difícil escribir. Y puedo hacerlo solamente cuando no me queda otra. Lo que pasa es que tengo demasiadas horas en el día en las que no hago nada. Horas en las que estoy escribiendo sin la mano. ¡Me carga la imaginación! Si la ocupara, podría escribir una novela al mes. Pero no me interesa. No me interesa andar destapando los techos de las casas para saber lo que pasa allá adentro. Un artista nunca hace eso. ¿Tú crees que no es difícil para mí estar aquí solo? Ahora, pinto de vez en cuando. Pinto porque tengo condiciones innatas. Donde yo verdaderamente me la he jugado es en la literatura. Persigo en el lenguaje quizás algo fome, porque no fome es tan entretenido para mí. Ahí me enchufo. Donde no pasa nada, pasa todo lo mío. A la palabra bien puesta le sobran explicaciones. Mis personajes son literarios. Por eso no hablan. Cuando lo vivido y lo escrito tienen la misma intensidad, entonces se logra la verdadera literatura. Pero esto desata una lucha entre el tiempo real y la urgencia del dictado que está atropellándose por salir. ¡Es el temporal! ¡Lo verdaderamente importante! ¡Ay! Uno está solo. Mozart se volvió absolutamente paranoico escribiendo un requiem para nadie. ¿Qué es lo que estaba haciendo Mozart? Escribiendo el requiem para su propia muerte. Yo todavía me defiendo. Tengo la ilusión de viajar o dedicarme a mi jardín. Uno puede decir, en esto me meto y no vuelvo más. La mejor oración que uno puede brindarle al Creador es describir su obra. Es lo que más me interesa. Todo está saturado de entretención. La descripción es lo que más me interesa en la vida. Los artistas tenemos otras iglesias. No cabemos ahí. No se nos puede pedir tanto. Al tiempo que el alba calcaba sobre su rostro la superficie del estero, rescatando desde las sombras sus contornos, Elvira y su hijo se dirigen a la droguería. Sentada en un alto taburete, desde la mañana a la tarde, reviso cuidadosamente el libro de cuentas, anotando con letra perfecta las sumas de las columnas del debe. Y a ver. Allí, el niño en el mesón junto al pupitre de su madre, aprendía a trazar palotes y vocales, que luego debía deletrear a media voz, con el fin de no perturbar a la señora Guiar. Sus primeras lecciones. Silenciosa, cabizbaja, me concentraba a tal punto en mis deberes que lograba casi desaparecer, resultándole al señor Aguiar muy conveniente mi presencia. ¿Qué sucede? ¡Pero qué rapidez! ¡Veamos! El señor Aguiar, a pesar de mostrarse concentrado en medir sustancias químicas en las balanzas enclaustradas en fanales de vidrio, no dejaba de escudriñar a su pequeño pupilo, llenándolo de ternura la manera tenaz con que éste se aplicaba al estudio. ¡Correcto! Ahora sumarás y restarás también.
a trepar hasta alcanzar el mesón y a entregarse nuevamente sus murmullos y a contar una vez más, utilizando los dedos de las manos. Como mi niño era rápido en resolver los problemas que el señor Aguiar le planteaba, y este se impacientaba, porque a cada momento mi niño lo interrumpía, comenzó Augusto, para tardar más tiempo, a dibujar al pie de las cifras y las frases. Al principio fueron simples puntos de colores, luego figuras ornamentales y finalmente dibujos que nos volvían a tal punto que esta vez era el señor Aguiar quien debía llamarlo. Las páginas no se decoran. Tienes la obligación de entregarlas impecables. ¿De dónde has copiado eso? No lo he copiado, lo hice de memoria. Día a día se fueron acumulando estos bocetos que el señor Aguiar guardaba, luego de fechar en una carpeta, sin darle mayor alarde, para que mi niño no cayera bajo influencias prematuras. Yo puedo copiar el cuadro del alquimista. Inténtalo. En un principio, el señor Aguiar me regañaba por decorar las páginas, cuando mi deber era entregarlas impecables. ¡Augusto! Pero con el tiempo, comenzó a interesarse más por mis dibujos que por el resultado de las operaciones. ¡Augusto! ¡Augusto! Tú no sabes. Y fijando la vista sobre la acuarela creyó verla girar, mezclando sus colores de una manera impresionante, vislumbrándose allí ciudades, reconocimientos, premios, viajes, honores y biografía de artistas. Tenía en sus manos un gran talento, pero esta vez vivo, a Augusto, a quien le fue dado el privilegio y la suerte de crear. La realidad, siempre la realidad, nunca nada de memoria. Mis primeros años transcurrieron entre la droguería y
mi casa en Morandé. Desarrollé múltiples actividades, dando preferencia a mis estudios escolares y ejercicios artísticos. ¿Por qué se me niega ir a la escuela de arte? Porque no es el lugar más adecuado para un futuro gran artista. Me dicen. Yo copié el óleo del alquimista. Nada de improvisaciones, ni malas influencias. Incluso se privó a Augusto de obsequiarle una cajita de óleos, aduciendo que era prematuro, ya que el uso inadecuado de estos materiales acarrearía vicios difíciles más tarde de corregir. Esa política de mi tutor me permitió alternar mi dedicación por el dibujo y el descubrimiento de la naturaleza. Cuando me apego a alguna familia numerosa, me siento hermano de otros niños e hijo de un hogar normal. En una familia de patos va un cisne. Prefiero trabajar lejos del señor Aguiar. Así, me puedo arrancar a los modestos boliches del barrio de Morandé y puedo dibujar en un papel grasiento a los parroquianos y campesinos que se sientan enfrente de mí. Todo allí se ajustaba al ritmo de su mano. Cuando sus ojos descubrían algún tiesto que a duras penas defendía su tono, o una taza blanca que por contraste la oscuridad realzaba, él intentaba con sus precarios materiales atraparlos en toda su plenitud. ¡Allá va el futuro gran artista! La realidad, siempre la realidad, nunca nada de memoria. Repetía el señor Aguiar, guardando en una carpeta celosamente aquellos testimonios que solo en la pobreza se pueden encontrar y que en vano se buscan en lugares más refinados. Por eso escribo de niños, porque ya no lo soy. Toda literatura debe ser autobiografía depurada, para que sea universal. El arte por el arte. La búsqueda del equilibrio de la forma, que no es otra cosa que la belleza. Un concepto de belleza muy propio, que se basa en la belleza del instante, de la luz, de encontrar la evanescente de la poesía en los pequeños gestos cotidianos. ¿Entiende? Todo es gris, todo sale de la oscuridad. Veo a mi alrededor y veo el verde de las hojas, el café de la tierra, el amarillo del limón. No entiendo. Me interesa un comino el limón. Lo que me interesa es cómo esta superficie del limón, que tiene este color y esta textura, y que está puesta sobre este trapo gris, le da el sol de la 1:15 de la tarde. Un segundo en que la sombra da así y no asa. Un instante que jamás volverá. Es la muerte del limón. Todos nos volveremos cenizas. ¿Quieres hacer pintura pura, despojada de toda anécdota? ¡Te carga la imaginación! Es un pretexto para ejercitar y poner a prueba mi pupila. Talentoso, bromista arrogante. Como pintor he sido bastante flojo. Tengo facilidad, pero no le he dedicado mucho tiempo. Dejo de hacer talleres. Por ahora me dedico a mis clases teóricas y a mi literatura. Tenía una gran carrera como pintor en Nueva York. Pero como yo no puedo ganar, me dio lata y me devolví.
No me gusta ese éxito. ¿Por qué te acerca la muerte? Entonces, ¿por qué no intentamos? Porque te saltas el entremedio. Lo maravilloso en la vida es tener una gran aspiración. Pero si te saltas ese entremedio, te encuentras con la muerte al tiro. La realidad. Siempre la realidad. Nunca nada de memoria. Allí hay un gran talento. Intuyendo ayer que las cosas tomarían otro giro, ya que el niño muy pronto dejaría de serlo, pensó que a manera de secreta despedida, resultaría conveniente un viaje a Santiago. Viajaron entre ellos. Francisco González, Eguiluz, Pablo Burja, pintores afines a la escuela impresionista. Unas cuantas pinceladas, te alejas y se arma toda la calidad de los paños. ¿Te gusta eso? Sí, mucho. Aquello es pintura neoclásica, literatura, porquería, basura, escuela enemiga de los pintores románticos e impresionistas, artistas libres, sanos, de la luz y del paisaje. ¿De quién es? Monboissin, ¿quieres saber cómo hacía sus retratos? Cuando retrataba, para ahorrarse tiempo y trabajo, pegaba los encajes directamente de la pintura fresca. Luego los retiraba dejándolos impresos. Así es como conseguía engañar al cliente, con una treta artificiosa. No tenía talento. ¡Negociante! Para ganar más dinero y hacerse la América. Prefiero este. ¿Te gustan los gobelinos que cuelgan de los muros? Son auténticas piezas del siglo XVII. ¿Quién era Robespierre? Otra vez, un dictador, un tirano, personaje relevante de la Revolución Francesa. ¿Y por qué usaba los anteojos en la frente? La servilleta no se deja como se encuentra. Lo correcto es dejarla lo más arrugada sobre la mesa. ¡La puerta giratoria! ¡No! Vendado, con el brazo en el cabestrillo, en el mismo vagón del tren que habían llegado, volvieron a Yayay. Aunque la lesión no era grave como aseguraba el médico de turno, Aiguiar renunció a la ópera. En la oscuridad de la sala, mientras la concurrencia emocionada se deleitaba con el conocido secteto del tercer acto, dos sillas del palco permanecieron desocupadas.
convirtiéndose así en la codicia de los más jóvenes. Augusto, al cumplir los 13 años, había alcanzado, a pesar de la fragilidad de su contextura, un cierto porte y la actitud resuelta y efusiva en sus ademanes. En otro joven habría denunciado cierta flaqueza. Más consciente de sí mismo, se había vuelto extremadamente solícito hacia su madre, relevándola de su agobiadora labor cada vez que podía. Con entusiasmo tomaba mi puesto, rogándome que regresara a casa mientras él efectuaba la contabilidad de la pequeña industria. Yo sabía que había llegado la hora de enviar al muchacho a una escuela que se hiciera cargo de su formación. Pero el temor a perderlo lo obligaban a postergar esta decisión, arguyendo motivos que no guardaban relación con las expectativas a que tenía derecho su pupilo. Durante el verano, el joven comprendió que su persona era la preocupación central del farmacéutico. Con la intención de alegrar a su protector, Augusto le propuso pintar su retrato. El señor Aguiar pasó a la galería de su casa y para su sorpresa vio que el joven utilizaba, en vez de óleos que le estaban vedados, betún de zapatos para la carnación y pasta de dientes con la que reemplazaba el blanco de zinc para lograr la barbacana de su modelo. Esto no es posible. Pasta de zapatos y dentífricos. Hoy mismo telefonaré a Viña del Mar. Allí conocí a una pintora de renombre que daba clases a alumnos escogidos durante los meses de verano. Lucrecia Cortés. Lucrecia Cortés. Luego de colgar, volvió a marcar, esta vez para dirigirse a su primo Arnaldo de Morales, a quien le encargó a su pupilo dándole toda clase de explicaciones, incluso algunas algo incómodas para el niño, como datos sobre su origen o la historia de su madre. Al día siguiente, mientras el tren dejaba la plataforma, al llegar fuera de allí y corriendo con dificultad junto a la ventanilla del niño, intentó acompañarlo, echando al vuelo su corazón, ya que su físico cada vez más disminuido se convertía rápidamente en una mancha insignificante. Silencio, luz, matinal. Yo me quería ir de Chile. Partida a Cartagena. Es un balneario y una mujer en decadencia. Yo me replegué aquí porque tenía que salvarme. Es un lugar muy distinto a Chile. Anapla Day keeps the doctor away. Buenos Aires. Esta casa me deprime. Y el papel floreado inglés me tiene aburrido. Con París. Me asomo al mundo desde la bahía. Toda mi poética está en las calles de casas europeas destartaladas, con palmeras y en playas chilenas. Me hizo muy bien ver a todo ese gentío en el verano, porque cuando hay 80.000 personas con melones tuna de sombrero, no hay gobierno ni nada. Un mar de gente que no hay cómo dominarlo. Y es que me encantan las papas fritas y las radios encendidas.
Como no puedo subir a los aviones, no podía ir en ninguna parte. ¡Corrijamos! Cuando uno se queda en un lugar, es solo para esperar morir. Me inquirió una voz melosa obligándome a levantar la vista. Tú eres Augusto Medrano, ¿verdad? Me inquirió una voz melosa obligándome a levantar la vista. Tú eres Augusto Medrano. Me inquirió una voz melosa obligándome a levantar la vista. Mañana a las 3 tienes tu primera clase de pintura, Augusto. En esta ocasión, yo mismo te llevaré al Palacio Vergara. Mi casa queda por la avenida Sucre, rumbo a la calle Arley. Pero tú, ¿qué vas a saber, Augusto? ¿Le gustan las tejuelas talleres? ¿O aquella veleta? ¿Las tejuelas talleres o aquella veleta? Mi casa tiene 2 columnas endebles, igual que tú, Augusto. Igual que tú. Todo tan húmedo, tan frío. Los muros escamados dan la sensación de estar viendo un cuadro de dragones o castillos encantados. Un olor malsano impregnaba todo aquello. Parecía que el musgo que se veía a través de los sucios vidrios continuara a través de las cortinas de felpa del mismo tono. El empapelado desteñido mostraba las marcas que habían dejado las lluvias al empapar las murallas. Este es el vestíbulo. Aquellos ojos y barba de crin son un gran trofeo indígena. Y aquella fotografía es el gran artista Rubinstein. No, no se puede. Nunca más se puede, Augusto. Enfundado en su abrigo negro, queriendo cubrir sus 2 grandes orejas con aquel sombrero. Debe pensar que el arte es solo para los jóvenes. Que pasados los 50 años es necesario acercarse a Dios. Tal vez cambió su biblioteca pagana por libros pies. Nada de mundos, dice. Nada de mundo. Dice. Su hermana, pequeña, ciega y encorvada, y siempre con un moño mal hecho. Este es el artista. Me llamo Augusto. Tu dormitorio está al fondo. Entre fotografías de cadáveres, mascarillas de muertos, fotos de niños y ancianos muertos, mascarillas de muertos. ¡Corregir hasta que duela! Los artistas son en el fondo muy poca cosa. Gente muy impresionable y muy hueca. Porque son propensos a ser volteados por fuerzas frente a las cuales no tienen defensas. Yo desde chico tuve que estar en una vida que no fuera la mía. Era la única manera de sentirme bien. Porque ahí estaba lo terrible. ¡Lo horrible! Pero también estaba la guarida, donde yo estaba escondido de la vida
en la vida. Y eso me daba alegría. Esto es para ti, Augusto. Gracias. Si los colores están resecos como imagino, llevan ahí dentro más de 30 años. Me lo dices y gustoso los repondré por otros nuevos. Augusto.